Estamos en CX30, Radio Nacional 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet, en Facebook, en donde estamos, por Instagram, arroba en donde estamos, YouTube, mirá en dónde estamos. Ese es nuestro canal, ahí tenés cada una de nuestras columnas editadas por separado. Si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Damián respecto a esta cumbre, dado que le fue prohibido emitir públicamente lo que comunicaban e inclusive se les dijo que era de carácter reservado lo que ellos tenían que decir en esa cumbre y que lo que dijeran fuera directamente al presidente de Brasil, como si fuera, no sé, el jefe de Estado ya de nuestro continente o algo así como el jefe del Consejo de Seguridad. Bueno, un disparate. Entonces el presidente resolvió hacer lo siguiente. Esta reunión estuvo antecedida, no sé de manera planificada o no, por una reunión bilateral entre Brasil y Venezuela. Y hay una declaración que se está negociando en estos momentos, que yo tengo el borrador acá. Y yo, presidente, debo decirle que quedé sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela. Es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. Esta reunión Muy bien. Bueno, se quedó ahí. Él después dice de que se está superponiendo mucho organismo, que sobreabundamos en organismos y que no son pragmáticos. Esto que está en la teoría, la UNASUR, ¿puede ser exitosa? Me pregunto, y les pregunto a ustedes. ¿Esto que está en la teoría se cumpliría en los hechos según se vio lo que pasó ayer en la cumbre de Brasilia convocada por el presidente de Brasil? Lula recibe con honores a un dictador como Nicolás Maduro. Su régimen es cuestionado en sucesivos informes de derechos humanos a nivel internacional, como lo manifestaba el presidente de nuestro país. Se sabe que es un régimen tiránico, despótico, que ocasionó el terrible deterioro económico y social de su población, que más de 7 millones de venezolanos emigraron ya de su país en los últimos años, que es un régimen con desaparecidos, con presos políticos, con censura de opinión política, con censura a la prensa y persecución de quienes considere son disidentes de la revolución bolivariana socialista. Mercadea con grupos terroristas afincados en su territorio hace muchos años, grupos terroristas que operan hacia el continente desde el territorio venezolano, grupos como el Hezbollah, los Quds, los kurdos, las tríadas chinas, G2, explotando zonas de minas y recursos naturales, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, lavado del dinero de las drogas. Este personaje fue recibido con honores previo a los demás presidentes de nuestro continente, fue honrado en Brasilia y llegó a decir Lula que era la construcción de un relato plantear que en Venezuela hay una dictadura. Bueno, es evidente que acá se marcó claramente el perfil ideológico de esta cumbre y es sabido que Venezuela está íntimamente vinculada, unida a los poderes de Irán, a los poderes políticos, también a poderes financieros y a su vez es un gran colaborador en Venezuela de las propuestas y los cometidos que Irán tiene para con nuestro continente. Lo hemos visto en varias oportunidades e incidentes y episodios, ¿verdad? Como el avión de UNRWA, por ejemplo, detenido en Argentina y que acá afortunadamente no le dieron pista para que aterrizara. Todo esto es lo que está sucediendo en nuestro continente. Ahora, vamos a cerrar rápidamente esto diciendo que quizá se pretenda alinear toda esta propuesta de Itamaraty y de Ignacio Lula da Silva a ese eje de China, Rusia, Irán, etcétera. Pero ¿qué sucedió finalmente? Nuestro presidente no estaba de acuerdo, fue igual, bueno, presentó, digamos que esta alocución presidencial vía Instagram porque les fue prohibido publicar lo que iban a decir en esa cumbre, ¿no? Algo realmente increíble. Si ya empezamos así, ¿qué futuro puede tener esto? ¿Qué futuro se puede esperar con algo que empezó de esta manera?
Bueno, la cumbre de presidentes de América del Sur convocada por Brasil finalizó ayer con una declaración de consenso. Se llegó a un acuerdo, a un consenso, que fue negociado durante varios días y que dejó afuera puntos que Uruguay no compartía. La delegación de nuestro país volvió satisfecha, dice este informe del observador, porque el texto es aceptable, según dijeron fuentes políticas y diplomáticas citadas esta mañana en la prensa. Se le llamó, al final se quitó la posibilidad de reeditar la UNASUR, se dejó de hablar de UNASUR y se le llamó Consenso de Brasilia. Consenso de Brasilia. El llamado Consenso de Brasilia omitió, por ejemplo, toda mención al relanzamiento de la Unión de las Naciones Sudamericanas, UNASUR. En su lugar, la declaración reconoce la importancia de mantener un diálogo regular con miras a impulsar el proceso de integración de América del Sur y proyectar la voz de la región en el mundo. En la práctica, con esto se cumplió uno de los objetivos del promotor de la cumbre, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. De toda manera, podemos decir, se salió con la suya, en algo, por lo menos. Otra modificación de importancia por Uruguay se centró en el grupo de contacto, que tendrá a su cargo la evaluación de experiencias de los mecanismos de integración y la elaboración de una hoja de ruta para dicha integración. Claro, acá se plantean los mecanismos de integración como para que se pueda visualizar un organismo de integración y no un organismo, digamos, burocrático, de cooperación, que en definitiva queda en meras declaraciones políticas, como está pasando con el Mercosur, como está pasando con otros organismos, ¿no? Este plazo anota, bueno, hoy el observador coincidía con la fecha en la que realizarán las elecciones en Argentina. Ah, porque se dice por acá que el otro punto, también en que se llegó a un acuerdo y que dejó satisfecho Uruguay, es el que planteó el gobierno de la calle Pou en alianza con otros países, que impulsó una modificación para que ese grupo de contacto esté encabezado por cancilleres y no por representantes de los presidentes, y quitó el plazo de 120 días para definir la hoja de ruta. Este plazo se anota hoy, y esto lo dice el observador, coincidía con la fecha en que se realizarán las elecciones en Argentina, donde presumiblemente habrá un cambio de signo político en el gobierno de ese país. También se quitaron, se eliminaron las expresiones mundo multipolar, lo que en el gobierno se interpreta como la incorporación de una retórica geopolítica izquierdista, o las expresiones múltiples crisis. Esto fue sustituido, como proponía Montevideo, por retos, retos económicos, retos políticos, y no hablar de múltiples crisis y mundo multipolar. Lo de mundo multipolar es precisamente una expresión acuñada por la política exterior de China, que se había instalado fuertemente en estas propuestas continentales de organismos internacionales, como en este caso, bueno, reivindicaba Ignacio Lula da Silva. Dejamos por acá el tema, ahora vamos a ir a una pausa y yo los dejo con una nota que creo es más que interesante, muy oportuna, importante, con la doctora Grisel Pereira. Ella es abogada, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, especialista en derechos de menores y de familia. Vamos a conversar con ella respecto a lo que se está desmantelando o lo que ya se desmanteló, que es el derecho del niño, la familia como la base de la sociedad, mandatada por nuestra Constitución y por los principios éticos, culturales, incluso de nuestra civilización occidental, o si vos querés, judeo-heleno-cristiana, la civilización occidental que está siendo desvirtuada, desmantelada por una ideología. Quédate ahí, nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos.